Muy bien, jóvenes. ¿Sí me escuchan? Sí. Muy bien. Pues ya vamos a dar comienzo a lo que tenemos que ver en esta asignatura, que es el capítulo 4 y su nombre es resultados. ¿Ok? Permítanme que está cargando esto y está tardando mucho. Muy bien. ¿Quién me apoya a leer, por favor, esta diapositiva? Yo, maestro. Adelante, Jesús. En primer lugar, debemos trabajar con los instrumentos de nuestra investigación. 1. Debemos revisarlo nuevamente y que todas sus preguntas sean comprensibles. 2. Vamos a identificar nuevamente nuestras variables y dimensiones y agregaremos una pregunta de cada una que se pueda responder simplemente sí o no. También puede suceder que el dato que nos interesa conocer con un sí o no se puede obtener por el medio del análisis de un documento. En ese caso se puede omitir la pregunta. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Entonces, ahorita ya saqué mi libreta para ir anotando qué es lo que vamos a ir haciendo. Ahorita vamos a tener un receso para que desayunen, pero pues va a haber trabajo, ¿no? Y entonces, ahorita que nos vayamos nosotros de receso, vamos a revisar nuestros instrumentos. Entonces ponemos, revisamos nuestros instrumentos. Y ahorita que nos empecemos a revisar, vamos a identificar nuevamente las variables y las dimensiones. ¿Ok? La variable 1 y 2 y las dimensiones 1, 2 y 3. Vamos a regresar. Sé que ya de estar medio empolvado. No se preocupen, ahorita lo recuperan. Y cada una de estas variables debe de tener en el cuestionario, en lo que vayamos a aplicar, una pregunta que se conteste como sí o no. Me refiero a usted, Jesús, ¿cuál es el tema de su investigación, por favor? Sí, maestro. El tema es el rezago procesal y el cierre de juzgados de primera instancia especializados en materia familiar del Distrito Judicial 11 del estado de Veracruz durante el primer semestre del 2022. Ok, entonces necesitamos nosotros y ¿a quiénes les vas a aplicar? ¿Quiénes son tu muestra? ¿Quiénes son tu muestra? Eran los abogados Uh -huh. litigantes. Los abogados litigantes en esos juzgados, ¿no? Así es, así es. Entonces, a esos abogados litigantes les vas a preguntar, en primer lugar, ¿usted tiene un rezago procesal en este juzgado, ¿no? O en esta materia, y te van a responder sí o no. Y después ahí es cuando ya no necesitas, o sea, ir a él. O puedes preguntarles, ¿no? Esto se debe, este rezago se debe a el cierre de juzgados, ¿sí o no? ¿Quedó claro? Sí, Ok, muy bien. Entonces, así cada uno de ustedes va a identificar sus variables y sus dimensiones y se tiene que tener una pregunta en la cual se conteste sí o no. Entonces, por ejemplo, les platico de la tesis que ahorita estoy haciendo de doctorado. Yo tengo que ver el índice de reprobación. No le tengo que preguntar al alumno, ¿reprobaste o no reprobaste? Porque yo puedo obtener ese dato yéndome a su boleta. Entonces, por eso dice, si se puede obtener con la revisión de algún documento, pues omito esta pregunta. ¿Ok? Entonces, pero que quede claro que ahorita en el receso, ustedes van a regresar a sus variables, a sus dimensiones, y en el instrumento debemos de contar con una pregunta
que se conteste sí o no. Esto nos va a servir para poder comprobar nuestra hipótesis de correlación por medio de chi cuadrado calculado. Requiero saber si existe alguna pregunta respecto a esto que les estoy indicando. Yo sí, maestro. Adelante, Lucero. Esa pregunta que nos está comentando ahorita, ¿la debemos de incluir en el trabajo? La debes de incluir en tu instrumento. ¿Sí, Lucero? No, ¿me puede explicar otro poquito más? Tú ya en el capítulo 3 elaboraste instrumentos de investigación. ¿Sí los recuerdas? Por ejemplo, una encuesta, Sí. una entrevista. Ah, bueno, pues en esa encuesta debe de figurar esta pregunta. Voy a tu trabajo. ¿Cuál es tu tema de investigación? A ver, ¿Ah? medio largo El título. No te el apures. título. Los derechos político-electorales y los mecanismos de defensa en el estado de Veracruz durante el proceso electoral 2020-2021. Derecho político, electorales, ¿y qué más? Los derechos político-electorales y los mecanismos de defensa en el estado de Veracruz durante el proceso electoral 2020-2021. Recuerdo, ya que me estás platicando más o menos, que tú decías que se violaban derechos político-electorales, ¿no? Sí, Pero, pero que el mecanismo de defensa no le resolvía, ¿no? O no era oportuno para la solución de esa violación. De hecho, hubo muchos, no sé si recuerda que de hecho mi tema y el tema de la compañera Nisa era, vamos a llamarlo similar. Similares, Ajá. Creo que ella se enfocaba más a la parte de los derechos político-electorales de las mujeres o algo así. No recuerdo ella de bien las el mujeres. tema. Ajá. En mi caso era como que más de manera general, porque porque a mí me ha tocado ver desde la parte de la parte interna, ¿no? En el OPLED me encuentro como integrante del comité de vigilancia en el INE al día de hoy. Entonces, por esa razón es que sí le puedo decir que sí conozco un poquito más a nivel general. Pero pues mi tema es más general, más no nada Amplio. más, no es específicamente a las mujeres, o sea, es en general. Y pues ahorita con la situación pues de lo que quieren hacer. Del dinero. El dinero, Y no te apures, yo la defiendo el reforma INE. electoral, con todo eso, pues mire, creo que ya Sí. hasta mi tema se va a agrandar. Lady, una pregunta. El apartado del Dígame. mecanismo de defensa, ¿qué es lo que decías del mecanismo de defensa? Mecanismos de defensa. Ay. ¿Qué es lo que defendías tú de los mecanismos de defensa o qué es lo que nos decías? Pues es que en sí un mecanismo de defensa como tal establecido no lo tenemos, o sea, no lo tenemos. Estoy revisando porque la verdad, como desde la última vez que, En el planteamiento del problema. a ver, antecedentes. No, el planteamiento. Voy. Planteamiento. ¿Dónde entraba el apartado de mecanismo de defensa? ¿Por qué lo mencionabas? A ver, voy. De hecho, es que aquí tengo abierto mi trabajo. Sí. Ok, estamos hablando de la descripción de la realidad problemática. Ok. En México los derechos político-electorales tienen como definición general
decidir el sistema de gobierno eligiendo a sus representantes políticos o bien ser elegidos o ejercer cargos de representación, ya que eso mismo les permite elaborar y modificar normas políticas. Sin embargo, en la actualidad se enfrentan con lo que se puede llamar inseguridad electoral. Esto ocurre debido a la constante violación de los derechos políticos electorales del ciudadano por distintas razones, como la discriminación en razón de género, por tipo de religión o por costumbres, por mencionar algunos. La inseguridad electoral dentro del estado de Veracruz son las medidas precautorias que toman las autoridades competentes con la finalidad de obtener una elección libre de daños y garantizar a la ciudadanía un proceso transparente. Esto se origina por la violencia electoral, que no es otra cosa que violencia adoptando en el ámbito electoral para favorecer los intereses de cierto grupo de personas cuyo propósito es el bien propio. Las probabilidades de violencia en los periodos electorales dependen de las dimensiones políticas, económicas y sociales de una sociedad. En 1997 se informó a la Fiscalía Federal Especializada de Atención de Delitos Electorales, FEPADE, dentro de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, y creó una categoría de delitos electorales. La FEPADE se encarga de investigar las acusaciones de los ciudadanos sobre las violaciones electorales y trabajar para prevenir los delitos electorales, lo cual ha hecho principalmente a través del acercamiento a los ciudadanos para crear conciencia de sus derechos político-electorales. El proceso electoral dentro del estado de Veracruz se ha llevado en sus 212 municipios. Es por ello que se crearon los organismos públicos locales electorales, OPLE, en cada una de las entidades federativas, ya que ellos son los encargados de organizar las elecciones locales, puesto que al ser autónomos en sus funciones cuentan con un órgano de dirección llamado Consejo General, que está integrado por un consejero o consejera presidente y 6 consejeras o consejeros electorales que son elegidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que es el INE, por lo que se puede decir que son responsables de garantizar todo lo que el material electoral sea resguardado de manera segura. Desafortunadamente, en el proceso 2020-2021, nuevamente hubo quejas por parte de la población y de integrantes de partidos políticos en contra de algunos miembros de consejos municipales del órgano público local electoral, OPLE, de Veracruz, sobre una supuesta parcialidad en el conteo de votos, por lo que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, buscará que sean eliminados. Esto a pesar de que en diciembre del 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó con 8 votos a favor el decreto 576 que desde junio pasado reformó la Constitución de Veracruz, siendo este el motivo por el cual la integración de los OPLES fuera de tiempo fue el motivo más importante para la falta de capacitación de sus integrantes, así como que la ciudadanía que conformaron las mesas directivas en las casillas, volviéndose parte fundamental para ocasionar la ruptura de la seguridad electoral por parte de las mismas autoridades encargadas, dando pauta a la ignorancia de los procesos, acomodándose las malas prácticas de aquellos que buscan una posición en el poder. Y así mucho más. La verdad está súper largo el... A ver, léeme por favor, léeme tu problema general. ¿Qué relación existe entre los derechos político-electorales y los mecanismos de defensa en el estado de Veracruz durante el proceso electoral 2020-2021? Muy bien, entonces, por ejemplo, espérame, mecanismo de defensa. Lo que tú estás viendo en sí es que el mecanismo de defensa no es efectivo, ¿sí o no? Uh-huh. Exactamente, el mecanismo de defensa no es efectivo. ¿Para qué? Para solucionar
cuando se viole un derecho político electoral. ¿Sí o no? Ujú. Entonces, lo que nosotros Sí. queremos ver ahí es esa correlación que va a existir entre esos dos. Por eso, entre tus variables de derecho político electoral, vamos a preguntarle, ¿se ha violado o se le ha violado algún derecho político electoral? Y la respuesta va a ser sí o no, ¿sí o no? Ujú. Sí. Entonces, ahí, pero es lo que digo, ahí todos te van a contestar que sí. ¿Por qué? Porque tú vas a elegir tu muestra de acuerdo a los que se le han violado, ¿sí o no? A las personas que se les ha violado su derecho político electoral, ¿o no? Lucero, Sí. Sí, ¿sí? yo sí lo escucho bien, pero no sé si soy yo o se le corta su internet. Mm, tal vez se me corte, pero tú me vas platicando. Si, si no me escuchas, me dices regrésese, ¿sale? Entonces, lo que yo quiero decirte es que vamos a hacer dos preguntas de acuerdo a estas variables, ¿no? Ok, ¿Se ha ok. violado un derecho Ajá, político electoral? ¿Sí o no? Todos te van a contestar que sí. Ya ok. lo sabemos porque vas a elegir a esas personas, precisamente tu muestra, a los que se les ha violado, Sí, ¿sí? Y la otra pregunta es, sí, ¿el sí, sí. mecanismo de defensa para la violación de su derecho político electoral lo considera o fue efectivo? ¿Sí o no? Ah, ok. Ajá. ¿Sale? Y entonces ya por medio de la estadística inferencial voy a poder saber si existe una correlación directa y significativa entre el mecanismo de defensa y brindarle una solución cuando se viole un derecho político electoral. Ujú, ujú. Ya. ¿Queda claro? Sí, Y ya. así también me vas a plantear una pregunta, sí o no, de cada una de las dimensiones. Ok, Muy ya. bien. Ujú. Ok. Requiero saber si los demás ha quedado claro esta parte de la pregunta sí o no de las dimensiones y de las variables. No. En total No, serían 5 preguntas, ¿no? son 5 preguntas de sí o no. Ok, Una por perfecto. cada variable y una por cada dimensión. Ah, son preguntas de acuerdo a las variables. Son 5 preguntas por cada variable. No. Tú ya tienes tu instrumento, Pablo, ¿sí o no? Ajá. Tienes ese instrumento. Vas a verificar que en ese instrumento se cuente con una pregunta que responda sí o no a las variables y a las dimensiones. Dime, por favor, tu tema. Es que según yo ya había hecho las preguntas de sí o no, pero no. Ah, pues si ya las hiciste, solamente las vamos a rectificar. Por eso dice, vamos a rectificar que se tengan estas preguntas. ¿Sale? Sí, sí, ya las hice. Por ejemplo, Pablo, ayúdanos, dínolas. Puse, ¿el juez previno al actor antes de admitir la demanda? ¿Sí o no? ¿El actuario tuvo dificultades al emplazar al demandado? ¿Sí o no? Pero esto era de acuerdo al estudio de las sentencias estudiadas en el sistema. Entonces, de acuerdo a su planteamiento, creo que dijo que no tenía que contestar. Si un documento podía contestar tu pregunta, entonces no aplicaba. Ujú. Entonces, esta pregunta de sí o no, entonces va por aparte, pero contestando a las variables únicamente. A ver, dime tu tema, por favor. Lo anoto. Sí. La violación del interés superior del menor en los juicios familiares por las acciones extraordinarias de impartición de justicia debido al SARS-CoV-2 en el distrito 11 del estado de Puebla durante el segundo semestre del 2020. Muy bien. Tengo, por ejemplo, la primer variable que dice la violación del interés superior del menor. Entonces, vamos a elaborar la pregunta del sí o no. Se ha violado. Se ha violado en, ¿qué le podríamos poner? En su caso, ¿no? Se ha Ajá, violado en su caso el principio, ¿no? Del interés
superior del menor, ¿no? Ajá. Y entonces eso ya te la pueden contestar con sí o no. Vuélveme a leer el tema, por favor. Pero el tema. La violación del interés superior del menor en los juicios familiares por las acciones extraordinarias de impartición de justicia debido al SARS-CoV-2 en el Distrito 11 del Estado de Puebla durante el segundo semestre del 2020. Ahí voy. Muy bien. Después, la otra pregunta. Su proceso ha tenido alguna acción extraordinaria, ¿no? Por las medidas implementadas por la pandemia de COVID, ¿no? Mira, Pablo, entonces, teniendo ya estas dos, tú quieres ver si se ha violado el interés superior del menor por alguna de estas acciones extraordinarias del COVID, ¿no? Entonces, tenemos las dos preguntas ya. En su caso, se ha violado el principio del interés superior del menor, ellos te van a contestar sí o no, ¿ok? Que en este caso, pues nuestra muestra vamos a tratar que diga que sí, ¿no? O sea, pero tú te vas a lanzar a la investigación, ¿no? Que ellos digan sí o no. Y después dice, su proceso ha tenido alguna acción extraordinaria por las medidas implementadas por la pandemia del COVID-19, y ellos te van a decir sí o no, cualquiera que sea. ¿Sí? No estás mencionando alguna acción extraordinaria, cualquiera. ¿Ok? Entonces ya teniendo sí o no y sí o no de este lado, vamos a ver si se relacionan, porque me dicen 50 que sí y 50 que no, pero aquí me dicen 60 que sí han estado, sí se ha implementado alguna acción extraordinaria, pues en nuestra tabla de contingencia vamos a ver si realmente da una correlación de que por esas acciones extraordinarias se viole el interés. Ok. ¿Sí queda claro, Entonces, Pablo? en conclusión, o sea, son dos preguntas que responden a las dos variables. Exactamente, y ahí tienes una pregunta de la variable 1 y una pregunta de la variable 2, y necesito que me hagas así una pregunta de la dimensión 3, de la dimensión 2 y de la dimensión 1. Ok. Y ¿Sí? entonces, cada pregunta como instrumento, o sea, en una sola hoja, pongo esas 5 preguntas. Las integras al instrumento que ya tenías. Como ¿Qué el que ya tenía. instrumento tenías? Sí, el que ya tenía en el cuadro, la pregunta, y luego sí y no. Las integro en Exactamente, ese mismo cuadro. en ese mismo cuadro. Ok. Sí, no necesito un nuevo instrumento, no. Integrar estas preguntas a los instrumentos que ustedes ya tienen. Ok. ¿Ok? Sí, Muy ya bien. entendí. Muy bien, requiero saber si alguien más tiene duda. Por favor. Yo tengo, Adelante, maestro, adelante, Sheila. pero es que yo igual ya tengo mi instrumento, pero no sé si esté Sí. bien. Tiene estas preguntas de sí, ¿no? Dime, por favor, tu tema. De hecho, todas las mías son de sí y no. Ok, a ver, dime tu tema. El tema es la violación de los principios procesales y el desconocimiento de sus derechos por parte del trabajador dentro del proceso laboral en el segundo tribunal colegiado de circuito en Coatzacoalcos, Veracruz, en el periodo abril-septiembre del 2021. Violación de los principios procesales. Esa es nuestra variable. Y después vuelve a leer, por favor, otra vez el tema. La violación de los principios procesales y el desconocimiento de sus derechos por parte del trabajador.
dentro del proceso laboral en el segundo tribunal colegiado de circuito en Coatzacoalcos, Veracruz, en el periodo de abril-septiembre del 2021. Muy bien. Entonces, tú quieres ver si es cierto que hay una violación de los principios procesales porque el trabajador desconoce sus derechos en el proceso laboral. ¿Cierto o falso? Sí. Sí que es cierto. Entonces, ahí, pues, tendríamos que iniciar primero con la pregunta, o sea, con la de la segunda variable. Usted conoce Los sus principios laborales. derechos dentro del proceso laboral, ¿no? Sí, es que de hecho yo tengo, ¿usted conoce los principios laborales que rigen el proceso laboral? ¿Tu abogado le ha informado sobre los Exactamente. principios laborales? Ah, ok. A ver, entonces la pregunta, ¿cuál es? La primera que me decías. ¿Usted conoce los principios laborales que rigen el proceso laboral? Perfecto, esa se queda. Y esa ya me está hablando sobre el desconocimiento. Ahí te va a decir, esa pregunta responde al desconocimiento. Perfecta esa pregunta. Y ahora, ¿cómo me vas a hacer la pregunta de la violación? Ah, ¿usted considera que se le ha vulnerado algún derecho laboral dentro del proceso? Esa es otra pregunta que Exactamente. tengo. ¿Usted considera que ha sufrido alguna violación de los principios procesales en el proceso laboral que lleva? Ok. ¿Sale de Sheila? Y entonces así ya podemos ver si hay una correlación o no. ¿Queda claro? Sí, ¿me podría repetir la última pregunta que dijo, por Ya no me favor? acuerdo. ¿Usted ha sufrido alguna violación de los principios procesales dentro del proceso laboral que está litigando o que está llevando? Ok. Es que solamente tenía la pregunta de que si se le ha vulnerado algún derecho, pero no Exactamente. lo Entonces de... nos falta integrar esta. Ok, Y así me vas a integrar de las dimensiones. Ahorita les estoy trabajando las variables. Ustedes van a trabajar las de las dimensiones. Y acuérdense, sí o no. Maestro, Adelante, Brenda. o sea, sí, a ver si no me perdí. Ajá. De lo que estamos hablando es lo que viene en el capítulo 3 que pusimos anexos, por ejemplo, de los que podrían ser una matriz ecológica. Y, por ejemplo, yo puse otro anexo que es un instrumento para la técnica de observación, que es sobre una ficha de observación, algo así se llama, y otro anexo que es una guía de análisis de documentos. Ajá, y de ahí está otra que es una encuesta. ¿Son esos los que tenemos que hacer o cómo? De esos ya los tienes hecho. Lo que Ya, requiero es, a ver, dime tu tema. estoy bien largo hoy, voy, los Sí. como todos. Acá está. Se llama acá, el rezago procesal y la falta de implementación de la oralidad en los juzgados de primera instancia especializados en materia familiar del Distrito Judicial número 15 del Estado de Veracruz durante el A ver, primer Sheila, semestre. despacito y léeme nada más léeme nada más las primeras 5 palabras. Ok. El rezago procesal y la falta de implementación de la oralidad. Implementación. De la oralidad en los juzgados de primera instancia, especializados en materia familiar. Del Distrito Ajá. Judicial número 15. Y ya pues lo otro es durante el primer semestre del año 2022. Ok, muy bien. Entonces, ¿tú quiénes son tu población de estudio? ¿Le vas a poner a los litigantes o a quiénes vas a encuestar? Pues estaba yo obviamente a los litigantes y a las personas,
gobernados, a los que obviamente se les llevan Se les lleva el caso. los procesos. Ajá. Entonces yo quiero que aquí definas, ¿no? Porque necesitamos el mismo número. El mismo número de personas que te contesten estas preguntas. Yo pienso que se lo preguntes más al litigante porque va a tener un conocimiento más sobre la materia, ¿no? Amplio, O sea, ¿no? Ajá. sobre los términos, ¿no? Que les vas a Sí. aplicar. Y entonces, usted va a preguntar, en primer lugar, su proceso, ¿no? O su juicio, su proceso. Ha tenido o presenta un rezago procesal, ¿no? Ujú, Entonces, ahí el litigante ya te va a contestar sí o no. ¿Sí? ujú. Porque, por ejemplo, yo tenía aquí una, Sí. obviamente, no sé cómo estaba, que era, por ejemplo, la ficha estaba con aspecto de evaluar, sí, no, tal vez, y observaciones, que era lo de la ficha. Ok. Y de ahí la guía de análisis, que es igual nada más para respuestas sí o no, son tablas. Y de ahí la encuesta, que es sí, no y tal vez, y nada más tengo, creo que tengo 4. Muy bien. Entonces, en esa guía de observación y lo que estás elaborando, ¿no? Análisis, necesito que haya una que responda el sí o el no a la pregunta del rezago procesal. Por ejemplo, ahí te vas al análisis de documentos. ¿Tiene un rezago procesal? Sí o no, ¿no? Y ya no tienes que ir a preguntarle al abogado. Pero requiero que puedas acceder a todos esos expedientes. No, pues sí, ¿Sí puedes acceder a todos? sí. Es que estoy en un Ah, juzgado familiar. muy bien. Pues entonces ya ahí tienes, ¿no? Pero sí requieres que entonces después que identificaste esos casos, puedas ir directamente con el abogado para preguntarle, ¿es los rezagos procesales en el juzgado de primera instancia familiar del distrito número 15 se deben a la falta de implementación, de la oralidad? Y ahí te va a decir sí o no. Y entonces tú ya vas a poder cruzar la información, ahora sí, ya yendo al campo, de a ver cuántos me dijeron que tiene un rezago procesal y cuántos me dicen que sí corresponde a esa falta de oralidad. Ujú, ¿Queda claro? sí. Es que, por ejemplo, yo anteriormente, como lo llevábamos, habían dicho que uno que, por ejemplo, era la guía de análisis de documentos, que era nada más justamente para los libros o preguntar al personal, ¿no? Checar qué eran lo que estaba. Ajá, entonces la que usted está diciendo, esa es independiente, la que usted está diciendo es una encuesta para Sí, preguntarle a los demás. pero por ejemplo, si yo me voy, ¿cómo voy a saber si se debe o no, o si la población cree o no, que esto se debe a la falta de oralidad? Mm, ¿No? Porque acuérdate Voy que a el revisar rezago procesal... desde la esta, porque como que ahorita nos retomamos actualmente eso, y la verdad, sinceramente, yo igual ya me perdí, ya a lo mejor ya anteriormente, pues sí me acordaba, ¿no? Pero ahorita pues Sí. ya igual me ando perdiendo un poco. Bueno, Brenda, pero sí requiero que haya una pregunta, sí o no, que se responda de cada variable y de cada dimensión. ¿Sale? Sí. Muy bien, gracias. Requiero saber si alguien más tiene duda. Yo. Adelante, Paola. Está acabando el tiempo. Sí, a ver, te escucho, lo que pueda avanzar. Ok, bueno, voy a ser breve, ¿ok? Claro, Paola. A ver, yo tengo, o bueno, la clase pasada hicimos lo que era la encuesta, ¿no? Tu La instrumento. encuesta, yo se la voy a aplicar a abogados y a las víctimas. Mi tema es sobre la dilación y la corrupción en la etapa de investigación en el proceso penal, ¿ok? Entonces, A ver, mi tema... repítemelo, por favor. Ok, bueno, es que también está largo, pero bueno. Mi tema habla acerca de la dilación procesal y la corrupción en la etapa de investigación dentro del proceso penal. Entonces, recuerdo que habíamos hecho como una tipo encuesta,
en donde Ujú. mis ítems son 9, los cuales se los voy a aplicar a las víctimas y a los abogados litigantes. Entonces, mi pregunta nada más es, aparte de esos 9 ítems, ¿tengo que hacer otros? Dentro de esos ítems, debe de estar incluido una pregunta de sí o no de cada variable y de cada dimensión. Ajá, es que disculpe. Termino, mira, Paola, una disculpa. Termino esta grabación y vuelvo a mandar el enlace y continúo contigo, ¿te parece? Sí. Muy bien, ahorita lo Gracias. vuelvo a